Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem HaKodash, los honores a nuestros apóstoles en la Gran Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora en este video bien breve quise tocar sobre la multitud de israelitas en los últimos días que están saliendo y negando y básicamente denunciando creencia en nuestro Señor, a Yahweh, denunciando su creencia en el Señor, denunciando su creencia en el Nuevo Testamento, en los que efectivamente es en denunciar creencia en el Padre, como vamos a leer en un momento. Y hemos visto en estos últimos pocos meses, israelitas saliendo de toda esquina, y a diferentes niveles, negando a nuestro Señor, denunciándolo, faltando respeto al Señor, planamente en estos últimos días, revelando su posto, su lot, de ser parte de los cuales el Señor nos dijo iba a marcar por destrucción si no se arrepienten, no creyendo en el Señor, queriendo sobrepasar el Señor y ir directamente al Padre, últimamente siendo predestinados por el Señor para recibir esta condenación y destrucción. Y aunque se parezca como algo extraño y al fin del día, aunque sí sea temeroso, algo que nos debería de aumentar nuestra fe y temor en el Señor, viendo cómo Él puede causar individuos totalmente desviarse de la fe de manera tan terrible. Al fin del día, no es algo que nos debería de sorprender, especialmente en esta temporada, estando tan cerca a la Pascua, que estas cosas pasan sin falla cada año durante esta temporada. El Señor revela, expone y la levadura, que Él inevitablemente ven pronto purgará. Entonces vamos a comenzar aquí en Judas 1:4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ciertos siendo agentes, y ciertos otros siendo falsos profetas, ciertos otros siendo falsos líderes. Dice: los que desde antes, y algunos cuales hasta a un tiempo estuvieron dentro de la Gran Molino, como por ejemplo los más recientes siendo este grupo saliendo del estado de Chicago, de la ciudad de Chicago, que a un tiempo eran parte del campo de Chicago, porque por el Espíritu fueron revelados, siendo demonios, se apartaron y por un tiempo estuvieron enseñando la doctrina correcta, pero no estando en el Espíritu. Más y más empezaron a desviarse de la doctrina, hasta que, según lo que profetizó los apóstoles, ahora ya se han revelado totalmente denunciando al Señor y el Nuevo Testamento. Dice: los que desde antes estaban destinados para esta condenación. Entonces tales individuos fueron predestinados para ser parte de los 2/3, y parte de los cuales, cuando toda la mierda pegue el abanico, empiezan a clamar al Señor en su nombre, pero cuales el Señor les va a responder con: apártense de mí, nunca los conocí, obradores de iniquidad. Como está escrito, muchos llamados, pocos escogidos. Hay un Israel, pero también hay un Israel de Dios. Dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el Padre Yahweh,
el único Señor, y a nuestro Señor Yahawashi. Que bien breve el nombre del Padre es Yahweh, y el de su Hijo nuestro Señor es Yahawashi. Efectivamente, negando a Yahawashi, niegan al Padre, y lo vamos a leer en un momento. Y estos grupos se han revelado, siendo parte de este destino cual el Señor nos está diciendo, man. La condenación. Ok, próxima escritura. Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios, ¿ok? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yahawashi, hombre. Plano, man. Plano. Solo hay un mediador. Solo hay un camino hacia el Padre. Nuestro Señor Yahawashi, man. Nuestro galardonador, nuestro redentor, que por su sacrificio tenemos acceso para atrás al Padre. La adopción, empezando con la elección, man, los cuales en estos últimos días lo han clamado a Él, lo han aceptado, se han arrepentido al Padre en su nombre. ¿Okay? Este es el único camino, el único paso, la única manera que podamos obtener misericordia, perdón de pecados y salvación del desastre que está a punto de el Señor traer a la tierra. ¿Okay? Y negando al Señor, efectivamente, son condenados, ¿no? ¿Okay? Porque Yahushua es el único camino. Igual como Él nos dijo, Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Okay? Próxima escritura. Primero Juan 2:22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Yahawashi es el ungido, el Cristo, que es lo que significa la palabra Cristo, man, ungido? Okay. Que en tiempos pasados, siendo ungido, se hacía en el ritual de utilizar aceite. Okay. Que de ahí viene la palabra Cristo, man. Okay. El ungido. Okay. Entonces el cual es mentiroso, el cual niega a Yahawashi, el ungido por el Padre Yahweh, el Hijo del Padre Yahweh. Dice, Él es anticristo, antimesías, man. Cualquier que niega que Yahawashi, cualquier que niega a Yahawashi es anticristo, man. Cualquier que viene en contra de la doctrina pura es anticristo. Bien y plano. Antimesías. Es un espíritu. Hay varios, man. No es solo uno. Dice que niega al Padre y al Hijo, que en efectivo, en negando al Hijo, niegan al Padre. Pensando que pueden ir directamente al Padre, que pueden guardar las leyes perfectamente, y no que cualquier otras locuras y inventos que se les fueron dados por los demonios para que sean marcados por condenación y destrucción. Cualquiera que niega al Hijo no tiene al Padre, plano. Pero el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Por eso damos toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi. Bahashem significa en el nombre. Yahweh, el Padre, en el nombre de Yahawashi, el Hijo, el ungido, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Mediador. ¿Ok? Próxima escritura. 1 Juan 5:10. Okay. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
¿ok? Que, como sabemos, el testimonio de nuestro Señor Yahushua es el espíritu de profecía. Es imposible entender profecía y los misterios del Señor sin creer en el Hijo. Es imposible, man. Porque estas cosas se nos fueron dados por Yahushua. Él es el que quebró los sellos para que podamos entender los misterios y las profecías. ¿Ok? Entonces, en negando a Yahushua, todo eso es removido, es quitado, porque es imposible entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Es imposible creer el Nuevo, no, no se la que deja comenzar de nuevo. Es imposible entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo, y imposible entender el Nuevo sin el Antiguo. El Señor viene en el volumen del libro, y en negar cualquier parte de este volumen, o sea, que en negar cualquier parte del volumen del libro es en negar al entero libro. Y de ahí comienza la confusión, ¿ok? Y la apostasía, ¿ok? Y los que se apartaron de la fe, ¿ok? No siendo dignos, no estando en el Espíritu, ¿ok? Siendo rechazados por el Señor. Es una cosa temerosa, ¿no? Por eso es extremadamente importante manteniéndonos humildes, porque en casi cada de estos, en casi cada caso de estos incrédulos, el primer paso es orgullo, que es lo que se fue con estos nuevos que acabaron de salir del abismo después de remover todo video de su canal de YouTube y escondiéndose por quién sabe cuánto rato, dejando a sus seguidores, yeah, man. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios dio de su Hijo por medio de profecía. Porque Yahushua es profetizado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, man. Desde Génesis hasta Malaquías, man. El Yahushua es profetizado. ¿Ok? Entonces, en negando al Hijo, está negando al Padre, porque no cree en el testimonio que el Padre dio de su Hijo y de su venida, cual era inevitable, que fue dado a los profetas y escrito en el Antiguo Testamento. Y efectivamente están llamando al Padre un mentiroso, ¿no? Y por eso, negando al Hijo, negan al Padre. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Yahushua es el camino, la verdad y la vida. No hay ningún acceso al Padre sin Yahushua. No hay salvación sin Yahushua. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Plano, man. Plano. Pero solo los cuales han sido levantados, ok, y cuales han recibido el Espíritu Santo para entender, regalo, por mantener la fe en Yahushua, lo van a poder entender y retener en estos últimos de los últimos días. Que en retener esto es, man, es como está escrito, el que aguanta hasta el fin, él mismo será salvo. Hay muchos cuales vinieron, a la fe, que creían, pero por no aguantar hasta el fin, últimamente por siendo predestinados, no aguantar hasta el fin, fueron rechazados, negados y condenados. ¿Ok?
Entonces, porque salieron diciendo que Isaías 53 no estaba hablando de Yahushua, porque um, pues esto estando en el Antiguo Testamento corta cualquier que niega a Yahushua y el Nuevo Testamento. Por eso se tienen que tirar inventos según lo que significa este capítulo. Que les aviso leer el entero capítulo. Es la profecía de nuestro Señor Yahushua, de su venida y de su sacrificio en detalle. Lo que tuvo que sufrir en la cruz y antes de ser crucificado, man. Luego les vamos a dar parte de esto y luego les vamos a enseñar en el Nuevo Testamento que verdaderamente lo que fue escrito en Isaías 53 está hablando de Yahushua, man. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Mira, man. ¿Quién es el brazo de Yahweh? ¿Quién es la mano derecha de Yahweh, man? Su hijo, nuestro Señor Yahushua, man. Como está escrito en Proverbios. ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Plano, man. Desde Génesis fue profetizado Yahushua. Shiloh, el príncipe de paz. Sus ojos iban a ser rojos con vino y sus dientes blancos con leche. Él es el cual estuvo, él es el cual tuvo gran parte en nuestra salvación de Egipto, siendo el ángel destruidor. Y pues, podemos entrar y eso es otro video, man. Todos los casos en donde Yahushua ahí estaba, man. Siendo la voluntad del Padre Yahweh. Y podemos entrar a sus varias encarnaciones. Adán, Melquisedec, etcétera y etcétera. Salomón. Y luego podemos entrar también a las profecías de todos los profetas según la venida de Yahushua, del Mesías, del ungido, del Hijo de Dios. Pero todo este entendimiento se les fue quitado de estos individuos, no siendo sinceros. Dice 2, porque crecerá delante de él como renuevo y como raíz de tierra seca. No tiene forma ni hermosura. Y cuando lo veamos no hay hermosura para que lo deseamos. Está hablando de cuando fue tan golpeado antes de ser crucificado, tan golpeado que su apariencia era horrible, man. Dice como raíz de tierra seca. Él vino del tribu de Judá, de la nación de Israel, que por desviarnos del camino fuimos castigados y se nos fue quitado nuestra identidad y fuimos convertidos en huesos secos, man, en tierra seca. Pero Él es el cual nos da las aguas vivientes, man, que nos refrescan, que nos renuevan, que nos han causado ser renacidos en Él y por medio de Él. Dice, y cuando lo veamos no hay hermosura para que lo deseamos, despreciado y desechado entre los hombres. Esto está hablando de Yahushua, man, como está escrito. Sus propios no lo recibieron. Los que conocían que eran israelitas, en mayoría, porque sí habían ciertos que creían en Yahushua, de los fariseos, de la secta de los escribas, de los saduceos, pero en mayoría, man, los que conocían que eran israelitas no lo aceptaron, lo rechazaron. Varón de dolores, experimentado en quebrantado, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue despreciado y no estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, como está escrito, poner nuestros dolores, nuestras cargas sobre él. Él es el cual nos ayuda, él es el cual toma nuestra carga
nuestras preocupaciones por medio de Él. Lo que plaga nuestras mentes, man, estando en la carne, pecando, siendo débiles, necesitando fuerza, necesitando perdón, ayuda, you know, yeah, man. Mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones. Hechos 5, man. Murió por los pecados de la nación de Israel, empezando con la elección, los cuales lo aceptan. Porque los que lo niegan, aunque el sacrificio de Yahushua fue para la entera nación, los que niegan al Señor no recibirán este cubrimiento hasta que sufran juicio, por medio de muerte, y regresen en el reino como bebés, siendo renacidos físicamente. Porque creyendo en Yahushua nosotros somos renacidos espiritualmente, no teniendo que sufrir muerte para ser renacidos físicamente en el reino con las leyes de nuestros espíritus, sino que por medio de Yahushua somos renacidos en el espíritu, dejando al hombre viejo, y cuando Él regrese y nos salve, obtendremos esos nuevos cuerpos y las leyes en nuestros espíritus, en la primera entrada. Como está escrito, hay algunos aquí que no pruebarán de la muerte. Molido por nuestras iniquidades. Yeah, man. Él fue el sacrificio. Que también por sus propias transgresiones tuvo que, experienciar ese, es esto, como está escrito, lo que sus, pecados que cometió cuando caminó la tierra, cuando era Salomón. Fue escrito que si Salomón pecara, iba a tener que experienciar latigazos de hombre. Y eso, y como conocemos, Salomón sí pecó, pero no está escrito que tuvo que experienciar eso, porque lo experienció cuando caminó la tierra, como Yahushua. Porque Yahushua, cuando caminó la tierra, él era perfecto, no pecó. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus llagas somos curados. Por eso, en aceptarlo, en pedir por perdón en su nombre, somos sanados, perdonados, si aguantamos hasta el fin. Él fue nuestro sacrificio. Su sangre nos cubre a nosotros. Igualmente como fuimos comandados en Egipto, tomar la sangre del cordero perfecto y ponerla sobre nuestras puertas, los postos de nuestras puertas, para que seamos cubridos y no sufriendo el castigo de Egipto cuando pasó ese ángel destruidor, cuál era Yahushua. Ahora eso se repite, pero espiritualmente. Somos cubridos por el sangre del cordero perfecto. El posto de nuestras puertas son nuestras mentes. Y aceptando Yahushua, somos cubridos por esa sangre, para que cuando regrese de nuevo el ángel destruidor Yahushua, y toda mierda pega el abanico, seamos cubridos y salvados, y curados. Y de todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como está escrito, por nuestro pecado fuimos esparcidos, esclavizados, cada uno se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero. Y esto fue lo vamos a leer en un momento, en Hechos. Y como oveja enmudecida delante de sus trasquiladores, así él no abre su boca. Ahora vamos a confirmar que esto está hablando de Yahushua en Hechos 8.
Hechos 8, empezando en 26. Dice, y el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Y él se levantó y fue, y he aquí un varón etíope, eunuco, de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Que este individuo era un israelita, man, viviendo entre los etiopios, que tuvo rango entre los etiopios bajo la reina de Etiopía, porque según lo que él estaba guardando aquí, en venir a Jerusalén para adorar, es según la ley en Deuteronomio, de cómo deberíamos de venir a Jerusalén para adorar ciertas veces cada año, man. Bueno, pero solo uno cual ha recibido el Espíritu va a poder recibir y entender esto, man. Porque esto aquí es uno de los varios tropiezos que el Señor ha puesto a propósito en la Escritura para confundir a muchos y para prevenir a muchos poder entrar y ser sanados y ser salvos. Okay. Dice, volvía y sentado en su carro leyó al profeta Isaías, lo que acabamos de leer. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a este carro. Y Felipe corrió hacia él y le oyó leer al profeta Isaías. Y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo puedo yo a menos que algún hombre me guíe? Esto también aquí comprueba que necesitamos enseñadores, man. Teachers, cual el Señor establece. Pero el Señor solo guía a sus fieles, predestinados para ser salvos, hacia estos hombres cual Él ha predestinado para ser sus siervos los profetas. Okay. Que para que los puedan recibir esos hombres en estos días son los apóstoles de la gran pedra de molino, man. Cuales aprendieron de los hombres que el Señor estableció, okay, en Nueva York. Abba Bivens, que el anciano Jacob, el anciano rey Masha, cual era el rey David, y el anciano Aria, cual era Juan el Revelador. Abba Bivens siendo Juan el Bautista. Okay. Para los que los puedan recibir, man. Y pidió a Felipe, que parte del orgullo en estos individuos, negando a nuestro Señor, es en no querer caer bajo de la autoridad de los hombres cuales el Señor ha establecido, man. Queriendo ellos mismos ser estos hombres, en su vana gloria. Dice, y pidió a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leyó era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de su trasquilador, así no abrió su boca. Esto es lo que acabamos de leer. En su humillación fue quitado su juicio. Dice, ¿y quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego, ¿de quién habla esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro hombre? Este hombre tuvo un espíritu humilde, man. Es mejor decir no sabes y preguntar, que inflarte y orgullosamente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando en la misma escritura, le predicaba a Yahushua. Plano. Aquí Felipe le reveló a este israelita que es lo que estaban leyendo en Isaías 53. Estamos hablando de Yahushua. Y cuando leen más abajo en el capítulo, el hombre etiopio, israelita, creyó, fue bautizado en nombre de Yahushua. Y el propósito de Felipe en ese instante fue terminado, fue teleportado. Y este hombre israelita de Etiopía, salió gozándose, recibiendo al Señor, siendo parte del rebaño del Señor, man. El Señor nos dijo, mis ovejas oyen mi voz, man. Pero, hey, en los últimos días estamos viendo todo tipo de falsos siendo revelados, exponidos, hasta ciertos cuales, estuvieron
que eran partes de campos en la Gran Peña de Molino, man. ¿Ok? Pero igualmente para que veamos y el ejemplo que el Señor nos está enseñando de las consecuencias que vienen para cuales están en el espíritu incorrecto, man, llenos de orgullo y rebelión, para que, como el Señor nos dijo, sean marcados y temamos nosotros, y continuemos en humildad en esta fe hasta que el Señor regrese y nos salve, man. Los mediante fueron edificados de nuevo, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushai, Bashem Hakudash. Los honores a nuestros apóstoles. Shalom.